Por otra parte, Delcy Rodríguez, a través de un comunicado el fin de semana, señalaba que las empresas no requieren licencias ni autorización de ningún gobierno extranjero para operar en Venezuela. Lo cierto es que empresas, gobiernos van fijando posición, estarán todos sopesando cómo responder, cómo reaccionar ante estos anuncios. De hecho, antes de presentar a nuestro invitado, tenemos un reporte de Luis Martínez desde Madrid. Vamos a escucharlo. El gobierno español ha lanzado este lunes un mensaje de tranquilidad ante los aranceles que está imponiendo Estados Unidos a Europa y ha asegurado que estará al lado de Repsol y de las empresas españolas. Lo hace después que la administración de Donald Trump haya revocado el permiso a esta compañía y a otras petroleras que exportan crudo y derivados de Venezuela. Además, ha dejado claro que el Ejecutivo buscará con la Unión Europea una respuesta proporcionada, justa y unida en esta guerra comercial. El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reunió hoy en Bruselas con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y habló a la prensa tras el encuentro sobre la comunicación del gobierno de Donald Trump a los socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA, entre ellos Repsol, de que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela quedaban cancelados. El ministro aseguró que llevan semanas ya en contacto con la empresa española, intentando acompañarles y ayudarles en ese diálogo continuo que siguen manteniendo con la administración americana. Por otra parte, el consejero delegado de Repsol, Josu John Imaz, ha expresado este lunes su confianza en que se hallen mecanismos que permitan a la compañía mantener su actividad en Venezuela. También el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, aseguró este lunes que defenderán los intereses de Repsol en Venezuela, luego que la administración de Donald Trump amenazara con imponer aranceles y revocar licencias petroleras a empresas extranjeras que operan en el país. El reporte de nuestro compañero, colega periodista Luis Martínez desde Madrid. Hablemos de ello. Tenemos otro colega en línea. En este caso es Andrés Rojas Jiménez, periodista, especialista en materia económica, particularmente petrolera, editor además de Petroguía. Andrés, muy buen día. ¿Cómo estás? Buenos días para ti, Román, para tus oyentes y tu equipo de producción. Muchísimas gracias por atendernos, Andrés. Andrés lo tenemos vía Zoom. Pregunto primero, y ya tendrá que ver más con el tema legislativo internacional, pero ¿puede un país como Estados Unidos prohibir a empresas de otros países hacer negocios con Venezuela, seguir operando en el país? Mira, eso siempre ha sido, no solamente de ahorita, sino incluso cuando se impusieron las llamadas sanciones secundarias. Recordemos que uno de los mecanismos a los que recurrió Venezuela para poder comercializar el petróleo después del año 2019 fue a través de una filial de Rosneft y previamente, más o menos cuando estábamos por la declaratoria de la pandemia, mediados de marzo, más o menos por esta época, la OFAC emitió una licencia y una sanción contra esa filial de Rosneft que venía justamente comercializando el petróleo venezolano. Y a partir de allí es que han habido unos cuestionamientos sobre hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos, que tiene la potestad para decidir si comercializa o no, puede imponer sanciones a terceros países. En este caso, no solamente el tema de la licencia, sino también el cobro de los aranceles. A ver, quizás legalmente no, pero sí por la vía de la presión y de las amenazas puede tener efecto, lo dicho por Trump, ¿cierto? Absolutamente, porque recordemos que cuál es el punto que alega el gobierno de los Estados Unidos, que muchas de estas empresas internacionales también tienen su filial registrada en Estados Unidos, es decir, tienen una empresa registrada en ese país. Por citarte, tú mencionabas el caso de Repsol. Sí. Fíjate que Repsol tiene varias empresas registradas porque hace actividad petrolera en los Estados Unidos y en específico comercializaba petróleo venezolano a través de una filial que se llama Repsol Trading. Entonces, en el caso, el alegato que pone el gobierno de los Estados Unidos es que ya esa empresa no es simplemente una empresa española, sino que también es una empresa que hace vida en los Estados Unidos porque tiene actividades de inversión, porque hace comercialización, entonces está sujeta a recibir, digamos, las disposiciones que establezca el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar con esas empresas si desconocen la solicitud de Trump en la práctica? Mira, se les hace bien complicado, es decir, porque son empresas, digamos, no son empresas que pueden decir, oye, vamos a empezar a recomprar a intermediarios y vamos a entrar en una suerte de mercado negro de combustible,
porque en primer lugar son empresas que están muy fuertemente reguladas, en segundo son empresas de capital abierto, es decir, tienen acciones y parte de las disposiciones legales que tiene toda empresa de capital abierto es su transparencia en sus procesos financieros y operacionales. Entonces, en ese sentido, no decir que van a optar por vías alternas es poco ortodoxo, por no decir que es imposible. Entonces, vayamos al otro escenario, que efectivamente todas estas empresas acaten este llamado de los Estados Unidos, a todas estas. ¿Qué pasará con Venezuela y con nuestra industria petrolera? Mira, justamente hay una alternativa. Es decir, tienes el mercado negro, que ya eso se utilizó. Eso implica enormes descuentos, implica trasbordos constantes de crudo, de manera que el crudo llegue al destino sin que se establezca que es venezolano, y establecen una serie de intermediarios. Esa es una vía. Otra vía es ya ni sencillamente hasta qué punto el mercado interno con precios, por ejemplo, en otros países, el caso de Irán tuvo que ya ni sencillamente poner los combustibles a precios internacionales para cubrir sus costos y tener algo de rentabilidad. Esa es una opción en el caso venezolano. Habrá que ver, porque recordemos que el precio de los combustibles en nuestro país está subsidiado. Entonces, digamos, serían las dos opciones que en este momento, digamos, de acuerdo a la consulta, estarían planteadas, ¿no? Pero en principio te diría todo lo que tiene que ver en la comercialización con la utilización de intermediarios. Una cosa es venta y distribución, Andrés, y otra cosa es producción. Hay voces como, por ejemplo, la de Luigi Pizzella, de Conindustria, que dice que no pasa nada. Es decir, sale Chevron y va a seguir la producción tal cual. Hay otros que indican que sí se va a ver afectada. Lo que no es cierto es que se venga a pique la producción. Es decir, aquí se puede mantener una producción aún sin Chevron. ¿En qué crees que se traduzca la salida de estas empresas si se termina concretando de todas ellas? Mira, esto no es que, supongamos, porque puede haber otro escenario. A ver. Es decir, que se extienda la licencia general por un periodo adicional. Eso ya lo vimos en el año 2019. Recordemos que la licencia que se le otorgó a Chevron en ese momento era junto con otras 4 empresas de servicio, y ahí también se establecía la frase en inglés wind down, es decir, cese de operaciones. Y ese cese de operaciones se extendió durante ese primer gobierno del presidente Trump y durante la primera mitad del presidente Biden. En ocasiones esa renovación era de 3 meses, en otros casos fue de 4 meses. Eso cambia en el noviembre del 2022, donde se da una renovación automática para dar algo de certidumbre, ¿no? Aquí habría que ver hasta qué punto, si tuviéramos a lo mejor en el gobierno de Kamala Harris, uno podría decir, bueno, a lo mejor van a continuar vamos a ver una seguidilla de renovaciones. El punto es hasta qué punto eso es viable dentro de la administración Trump. Hay analistas que son del criterio que vamos a una 41C, pero hay otros que abiertamente te dicen que no lo ven factible, sobre todo por las consideraciones políticas que tiene en esta oportunidad la decisión del presidente Trump. Si tú sumas, es Andrés Rojas Jiménez nuestro invitado hasta ahora. Andrés, si tú sumas el aporte de Repsol, el aporte de Global Oil Terminals, el aporte de Eni, el aporte de Morel & Prom, el aporte de Reliance, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, en el caso de las 3 primeras que mencionaste, porque en el caso de Reliance no tiene participación como inversión en Venezuela en empresas mixtas. No es el caso de Morel & Prom, de Repsol y de Chevron. Estamos hablando de al menos un tercio de la producción petrolera venezolana. Estamos hablando de aproximadamente un poco más de 300,000 barriles por día. Ahora, podría haber un impacto. Y te pido que completes la frase. ¿Ese impacto se podría mitigar? Sí. ¿De qué depende? Si el presidente Trump decide extender las licencias. O sea, que depende más de lo que decía Estados Unidos de lo que podamos hacer acá. Totalmente. Es decir, digamos, PDVSA no es que la producción, supongamos el escenario que no se renueva la licencia, no es que la producción va a caer en ese volumen. Obviamente, coincido. Las empresas mixtas, hay personal operativo de PDVSA, hay un esfuerzo, pero ya se vio eso en la anterior oportunidad. Cuando hay limitaciones para exportar ese petróleo,
se acumulan los inventarios. Entonces, ya ni sencillamente hay que cerrar producción. La capacidad de inventario es limitada. En el caso, para efectos venezolanos, digamos, hubo en el año 2020 el efecto de la pandemia y ahí hubo que cerrar producción porque así pudiéramos comercializarlo o no, o comercializarlo con intermediarios, había unas restricciones que tenía el mercado, ¿no? Pero en este caso estamos en una situación distinta y luego con un efecto competencia muy fuerte donde todavía Rusia está jugando un rol importante en la comercialización de su petróleo en el mismo mercado en que tendría que ir Venezuela. Así es. A ver, de la situación similar que ya vivimos en el pasado, por la que ya atravesó Venezuela, a la de hoy, bueno, el mundo ha cambiado, el mercado ha cambiado, los líderes en algunos casos, en algunos países han cambiado también. ¿Podríamos pensar en nuevos socios distintos al momento de las sanciones anteriores? Otro, mencionas a Rusia, el papel de Rusia y de China en este caso. Mira, ya en el caso de China, fíjate que quienes han actuado son operadores particulares porque los contratos que tenía previamente a las sanciones PDVSA, por ejemplo, con la CNPC, que es la Compañía Nacional de China, ya ni sencillamente quedaron restringidos. Y alguien se preguntará, pero bueno, ¿por qué China hace eso? Bueno, porque al mismo tiempo China es el principal importador de crudo, de petróleo de los Estados Unidos. Entonces, realmente no, estamos hablando de una cifra enorme. Eso cambió un poco con la guerra en Ucrania, porque Europa pasó a ser un importante importador de petróleo de los Estados Unidos, pero China sigue teniendo una actividad comercial. Entonces no es que Venezuela es más importante que los Estados Unidos. Entonces tiene que sopesarlo. Y en ese mismo criterio tendrán que adoptarlo los refinadores particulares chinos, que eran los que estaban recibiendo ese petróleo. Quizás a lo mejor el incentivo está en el descuento, es decir, me ahorro un dinero en un momento que el petróleo está a unos niveles, no digamos tan elevados, pero a lo mejor dicen, oye, corro el riesgo, estoy comprando un petróleo mucho más barato que me viene de Venezuela, pues opto por ese crudo venezolano. Andrés, para terminar, parece que todos a la expectativa, ¿no? Ayer hablábamos con Azoquim, ven con preocupación las decisiones que se toman desde Estados Unidos. Dice que no son buenas noticias. Hoy hablamos con ANSA, lo mismo, expectativas, pero muchas reuniones. Y sobre todo tiene que ver con el efecto que pudiera tener en el tema cambiario y por eso también el regreso de las fiscalizaciones, ¿no? Totalmente. Es decir, fíjate, bueno, tú lo tienes todos los miércoles con Asdrúbal, pero también están los estudios que han hecho Síntesis Financiera y otras firmas consultoras y lo que uno recoge de la fuente. Es decir, las disposiciones de la OFAC eran muy claras y muy estrictas de cómo se tenían que canalizar los desembolsos de estas empresas y no podían ser, por ejemplo, a través de la banca pública, tenía que ser de la banca privada. Sí. Entonces, eso fue lo que llevó a que 5 instituciones financieras privadas fueran las receptoras de esos dólares que se necesitaban no para ser transferidos al gobierno, sino para la propia operatividad y el propio aporte que debían de dar estos socios en empresas mixtas en sus actividades en Venezuela. Andrés, un abrazo. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Román, y a tus oyentes y a tu equipo de producción. Un gusto. Feliz día. Andrés Rojas Jiménez, periodista, especialista en materia económica, particularmente petrolera, editor, además de Petroguía. El calendario. Hoy martes, en Mi Primer Sueldo, estaremos conversando con Magali Vázquez, doctora en Derecho, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello. Inmediatamente después, con nuestro buen amigo Oscar Martínez, vamos a hablar del final ya del Festival Stereo Picnic 2025 en Bogotá. Vamos a conversar mañana miércoles en La Rocola con Valerie Frangie, co-host de Modapedia. El día jueves, en materia de salud, estaremos hablando del aumento de cáncer en jóvenes. Y el viernes, un improvisando muy especial con Moncho Martínez, pero esta vez acompañado de su hijo Luis Miguel Martínez. Son las 7:55. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.